Oramos. Gracias por el privilegio, el gozo de conocerte. Gracias porque te podemos llamar Padre. Sabernos amados por ti y amarte. Gracias, oh Dios. Señor, gracias por nuestra comunión. No una comunión perfecta, pero sí hijos de un Dios perfecto, que en su tiempo perfecciona y hace todas las cosas buenas conforme a su voluntad. Señor, en esta noche rogamos también tu dirección para el estudio de tu palabra. Y queremos, oh Señor, que podamos escuchar tu voz. Te necesitamos, oh Dios. Háblanos, enséñanos, instrúyenos, aliéntanos y consuélanos a través de tu palabra y la persona de tu Hijo revelada en ella a favor de tu pueblo. Gracias, Señor. Reconocemos nuestras faltas y pecados. Las confesamos delante de ti y te damos gracias por tu perdón y la gracia para poder acercarnos a ti y los unos a los otros. Es en el nombre de Jesús y por sus méritos que oramos. Amén y amén. Hermanos, hemos estado estudiando ya por varias semanas el tema de la oración. Y yo creo que es un tema como tantos, ¿verdad?, que tomamos como por sentado en nuestras vidas. Y los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Y cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, el Señor lo hizo y les enseñó a orar. Y les dejó una oración que se le ha llamado la oración modelo, que hemos dejado como que los católicos nos arrebaten esa oración. Es una oración bíblica, es una oración de la palabra de Dios, es la oración que el Señor enseñara a sus discípulos. Hemos estado meditando en ella, frase por frase, ¿verdad? Petición por petición, en su entendimiento y en el porqué de hacer de esta oración una base, un punto de partida para nuestras oraciones diarias, ¿verdad? Y también oraciones en el cuerpo. ¿Qué hemos dicho de esta oración? Que es una oración que está llena de las promesas de Dios. Que a través de las peticiones y declaraciones de esta oración, el Señor nos pone a articular, a pedir, a mencionar, a usar y en nuestros labios y en nuestra mente las promesas de Dios en Cristo Jesús. Y ciertamente esa es la forma en que Dios quiere que oremos, porque hemos dicho que la oración no es solo una lista de peticiones que le hacemos a Dios, sino que la oración es un vehículo para poder traer a memoria, recordar y pedir las promesas de Dios en Cristo Jesús a favor de su pueblo. Y que ciertamente entonces y así la oración se convierte en un medio de gracia, en un vehículo de gracia para nuestras vidas, como lo es la predicación, su palabra, como lo es la cena y el bautismo, que son medios que Dios usa para comunicar a su pueblo su gracia en Cristo Jesús y así nutrirnos, fortalecernos y afirmarnos en la fe. Con todo eso en mente, hemos dicho y la semana pasada leímos esta frase, ¿verdad? La voy a leer en inglés primero, inmediatamente la digo en español, pero en inglés, que es como la escribí, dice así:
Prayer is not about bending or conforming God to our will, but about being conformed to His will. La oración no se trata de doblar, forzar o conformar a Dios a nuestra voluntad, sino en ser conformados a su voluntad. Y eso es lo que Dios busca, persigue a través de la oración y a través de todos los demás medios de gracia. Con eso en mente estamos en la última petición, el versículo 13, pero vamos a leer una vez más, como ha sido nuestra costumbre a lo largo de todas estas semanas. Vamos a una vez más orar leyendo esta oración. Comenzamos en Mateo 6, allí en el versículo 9, donde empieza la oración. Todos a una voz. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto es palabra de Dios. Hermanos, la semana pasada dijimos lo siguiente, y hay varios puntos que quiero compartir entre hoy y quizás la semana que viene a lo mejor terminemos. Les voy a leer los puntos y después los que ya hemos visto. Número 1, orando la petición, es lo que hemos hecho en el versículo 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Número 2, orando déjeme decirlo otra vez, orando en y para el discernimiento de la prueba. Orando en y para el discernimiento de la prueba. Número 3, orando en el conocimiento de la victoria. Número 4, orando en dependencia de la victoria. Número 5, orando en y para la aplicación de la victoria. Y número 6, orando en y para la confianza y el deleite de la victoria. Esos son los puntos que vamos a tratar de cubrir. La semana pasada vimos orando en y para el discernimiento de la prueba. Ciertamente nos dice, no nos metas no nos guíes, no nos metas en tentación. Estoy leyendo en inglés, también en español. Y no nos metas en tentación. Y dijimos la semana pasada lo siguiente, que esta palabra tentación, la misma palabra en el idioma original, puede decir prueba, puede querer decir y tener la connotación de prueba, y también puede tener la connotación de tentación. ¿Recuerdan eso? Vimos cómo esta palabra es utilizada, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 2, Primera de Pedro 1, capítulo 6, donde dice que Dios nos pone en prueba nuestra fe, ¿verdad? Que vamos a enfrentar pruebas. Esa palabra en el original es la misma palabra que tenemos aquí para tentación. Por lo tanto, tenemos que examinarla en su contexto y llegar a las siguientes conclusiones. Número 1, la naturaleza de la prueba y de la tentación. Y número 2, la agencia o el agente detrás de ella. Y dijimos lo siguiente, las pruebas son ordenadas por Dios. Las pruebas son permitidas
por Dios en nuestra vida. Ahora, Dios trae pruebas a nuestra vida, las ordena y las permite, ¿verdad? Con un propósito. De parte de Dios, que es el agente, cuando hablamos de pruebas y de la prueba de nuestra fe, estamos hablando de que Dios tiene una relación directa con eso. Dios va a probar la fe de sus hijos. Eso es algo que tenemos que esperar, que nos vamos a encontrar en pruebas. Y Dios las ha ordenado. Y Dios las ha establecido. Ahora pregunta, ¿con qué propósito y con qué intención Dios ordena y establece pruebas en nuestras vidas? ¿Una intención buena o mala? Buena, buena. La intención de Dios con las pruebas de nuestra fe, podemos entonces poner allí, cuando veamos esa palabra, un signo de más, poner a Dios al lado de ese signo o arriba y decir: las pruebas de mi fe son ordenadas por Dios para el propósito de aumentar, de crecer, de madurar mi fe en Él, mi confianza y hacerme crecer. Por eso es que la palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. O toda prueba que Dios ha ordenado, toda prueba de nuestra fe tiene ese propósito. Dijimos entonces que la otra connotación tenemos entonces que relacionarla con otro agente que está detrás de ella y con una intención diferente. En la tentación, entonces dijimos, siguiendo a Santiago, que Dios no tienta a nadie. Que es que somos tentados por la base de nuestra carne y somos atraídos por ella. Y Satanás es el que está envuelto, ¿verdad?, en las circunstancias de tentaciones en nuestra vida de una manera o de otra. ¿Qué objetivo persigue Satanás en medio de las tentaciones que de él provienen y de nuestra carne primero como base? ¿Qué objetivo persigue Satanás? ¿Bueno o malo? Malo. Dice que el enemigo vino ¿para qué? Para robar, para matar y para destruir. Podemos poner entonces allí un signo de menos cuando vemos tentación, el hacernos caer en el mal, ¿verdad? Satanás desea eso y busca nuestra destrucción en la tentación. Pero vimos entonces conectando estas dos circunstancias, que ciertamente la prueba de nuestra fe viene de parte de Dios. Y aunque puede ser una circunstancia adversa, dolorosa, contraria a lo que quisiéramos, Dios la usa para nuestro bien. Pero dentro de esa prueba puede existir tentaciones de parte de Satanás. La prueba y la tentación no necesariamente están desconectadas, pero tenemos que hacer esta distinción en cuanto a su naturaleza y el agente que hay detrás de ella. Lo vemos en la historia de José, por ejemplo, cuando Dios habla a través de José a sus hermanos y les dice: lo que ustedes quisieron para mal y intentaron para mal, Dios ¿qué? Lo usó para bien. Ciertamente José iba a ser probado de parte de Dios con un propósito bueno de parte de Dios, pero involucró en todo ese tiempo de prueba tentaciones de parte del enemigo, como lo tenemos en la tentación allí de aquella esposa de Potifar, la tentación en prisión, abandonar y olvidarse de Dios, la tentación, ¿verdad?, siendo exaltado como un gobernante, hacer mal uso de la autoridad, etcétera, etcétera. El enemigo quería destruir la vida de José y destruir aquella familia. Y por último, ¿verdad?, el plan de Dios de redención. Pero Dios tenía un propósito de usar todo eso para el bien de José
y para el bien de su familia. Cuando nosotros oramos, hermanos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es una oportunidad para discernir el tiempo de prueba y o la tentación delante de la cual nos encontramos. El apóstol Pablo decía, para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Si no ignoramos sus maquinaciones, podemos entonces discernir el tiempo de prueba, la tentación de parte del enemigo y conocer que Dios está allí con un propósito bueno y el enemigo con un propósito malo, pero siempre conociendo que los planes soberanos de Dios y buenos de Dios para la vida de su pueblo, ¿verdad? Son los planes que Dios a favor de su pueblo establece, aunque involucre dolor y adversidad y sufrimiento, pero es para la prueba, el crecimiento y la madurez de nuestra fe. En ese sentido fue el primer punto, orando en el discernimiento de la prueba. Número 2, entonces nos movimos la semana pasada y dijimos, orando en el conocimiento de la victoria. Hermanos, nosotros oramos no porque la oración sea una forma de nosotros encontrar poder para nosotros, ¿verdad? Ustedes se fijan en el mundo de la magia, en el mundo del encantamiento, del oscurantismo. Las personas hacen ciertas cosas, ciertos ritos, ciertas ceremonias para recibir ¿qué? Poder ellos, para lograr sus objetivos y propósitos. La oración no es así. La oración no es una ceremonia, un procedimiento, un encantamiento, un accionar mío para yo apoderarme. La oración es un vehículo para entrar en la presencia de aquel que es poderoso. En la presencia de aquel que tiene el poder. Por eso es que decimos que el poder no está en la oración. Yo entiendo, hermanos, cuando decimos esto, lo decimos en un sentido, ¿verdad? Yo entiendo lo que queremos decir, pero debemos, al pensar un poquitico más profundo en esto, darnos cuenta que el poder no está en la oración, sino la oración fuera algo mágico. Como una varita mágica que yo uso y muevo el poder, ¿verdad? Pero la oración es una varita mágica que yo uso y muevo el poder conforme a mis propósitos. La oración es una puerta, un medio para entrar y estar en la presencia de aquel que es poderoso a mi favor. ¿Ven la diferencia? ¿Notamos la diferencia, hermanos? La oración es un vehículo, un medio que Dios nos ha dado para reconocer que nosotros no tenemos el poder, pero que sí hay alguien que tiene y ejerce todo poder y autoridad a nuestro favor. Por lo tanto, la oración nos es dada para orar y entrar en el conocimiento, en la conciencia, en la confianza de la victoria que Dios ha obrado por nosotros. De la victoria que Dios ha obrado a nuestro favor. Esta frase trata con tentación y con el maligno. Y Dios quiere que su pueblo sepa que ya esa batalla se ganó. Que nosotros luchamos no de una posición a ver si ganamos o a ver si vencemos, sino que hay alguien que ya ganó y venció esta batalla a nuestro favor, para que ahora en las batallas de nuestra vida, en las tentaciones de nuestra vida, en los encuentros en contra del enemigo en nuestra vida, luchemos desde una posición de la victoria
victoria que ha sido ganada a mi favor, para que yo no salga en mi poder o buscando mi victoria o buscando mi empoderamiento, sino para que yo salga en la victoria, en el nombre y en el poder de aquel que ha vencido a mi favor. Eso es lo que Moisés quería asegurarse antes de ir al faraón, ¿verdad? Quiero que tú me digas quién eres tú y si tú vas conmigo, porque si tú no vas, yo no puedo salir hacia allá, ¿verdad? Eso lo vemos también cuando Dios le dijo a los israelitas que salieran a conquistar la tierra en su nombre y no quisieron salir. Y después cuando Dios les mostró su desagrado al respecto, entonces quisieron salir y Dios le había dicho, no, ya no es hora de salir. Y salieron entonces en su fuerza, en su nombre, y resultaron allí humillados, vencidos, derrotados. Lo que queremos hacer en la oración es entrar en la presencia de aquel que es todopoderoso y que ha luchado y que ha vencido y que ha ganado a nuestro favor y ser renovados en el conocimiento de esa victoria, porque es a través del conocimiento de esa victoria que caminamos en ella y que podemos hacerle frente a las acechanzas de Satanás. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que tú no conozcas esa victoria. Oscurecer de tu vista esa victoria, esas verdades, que son verdades que tienen que ver con el Evangelio. Satanás no quiere que conozcas esa victoria. Entonces, hermano, vimos la semana pasada, leímos este pasaje, es cortico, lo leímos, son 2 versículos, Mateo capítulo 4. Recordemos, cuando oremos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, que hay uno que enfrentó la tentación por nosotros. En Mateo capítulo 4 leímos lo siguiente, versículos 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu lo llevó porque era la prueba que tenía que pasar el Señor con un propósito bueno de parte de Dios, pero la tentación allí venía de la gente malvado que es Satanás. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Después lean el pasaje si no están familiarizados con él. Recordamos que al principio de la creación, Dios puso a Adán y Eva en una prueba y permitió una tentación. Y Adán y Eva fallaron. Recordamos que después Dios puso a un pueblo escogido llamado Israel en prueba y tentación, y este pueblo falló. Recordamos que Dios ha puesto a la humanidad delante de la prueba y delante de la tentación, y la humanidad ha fallado, excepto uno que nunca falló, y es Cristo Jesús. Si nosotros vamos a orar y estamos en la lucha contra el enemigo, debemos estar enfocados en aquel que enfrentó la tentación, luchó y ganó y tuvo éxito donde todos nosotros hemos fallado. Eso no es nuestra victoria, no es nuestro poder, no es ni siquiera nuestra batalla. La batalla, la victoria, el poder y el vencedor es Cristo Jesús. Y por eso entonces es que podemos venir a la cámara de oración, a entrar en la presencia, en el nombre y accesar el poder de la victoria que Dios ha obtenido a nuestro favor. Y es bueno que en la oración y en esta frase podamos recordarla, podamos mencionarla. Es la forma en que hablamos a nuestra alma. ¿No hacía eso el salmista? Hablaba su alma. Y hablaba a su alma las promesas de Dios a la misma vez que confesaba y exclamaba su grito de angustia, de dolor, de pesar. Pero él terminaba recordándole a su alma
las promesas y la obra de Dios a su favor. Es lo mismo en la oración, hermano. Por eso es que los salmos son oraciones. Si seguimos el modelo, nosotros podemos de alguna manera encajarlo en la oración modelo. Se desprenden de todas estas cosas que Cristo en la oración modelo nos dejó. Por eso es que hemos dicho que no tenemos que necesariamente recitar las mismas palabras. Las podemos usar. Las podemos usar y enriquecerlas con otras promesas y otras palabras de la palabra de Dios. O podemos utilizar otros versículos bíblicos, o utilizar nuestras palabras. ¿Se dan cuenta? Pero palabras que van enfocadas, conectadas a la verdad y a las promesas de Dios en Cristo Jesús. Esta es la manera de orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu no es un misterio, ni es algo que está desconectado del entendimiento. Eso ha sido una mentira de Satanás, que la ha vendido a nombre de la lucha espiritual. Sí, claro, para él ganar. Para él ganar, para él establecerse, para él tomar control, para él manipular, para él engañar, para él desvirtuar, para él tomar autoridad. Porque ¿qué le pasa a una mente que es desconectada del entendimiento, del discernimiento, de la confianza en la palabra y en las promesas de Dios? ¿Se dan cuenta, hermano? So, hermano, cuando alguien diga y te diga, pon tu mente en blanco, habla, balbucea cosas, repite lo que yo digo, dile no repito, no balbuceo, no me someto a lo que tú me estás diciendo, porque yo me someto a la palabra de Dios. ¿Se fijaron hace poco ahí con Cash Luna lo que pasó? ¿Verdad? Estaba ahí con ese lío ahora de la risita y todo eso, y había una muchacha ahí que cuando él llegó y trató, le dijo, a mí no me vas a controlar. Y Cash Luna se encendió en contra de aquella muchacha. Hermanos, estamos llenos en esta ciudad de falsos maestros y falsos profetas. Está exportándose a Cuba también. El pueblo perece por falta de entendimiento, de discernimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Y esa es la lucha en la cual estamos enfrascados. Oramos entonces, hermanos, en el conocimiento de aquel que venció. Otro versículo, para mí estos versículos son favoritos, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, mira la victoria. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versículos 21 al 23. Escuchamos lo siguiente. Colosenses 1, 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hemos hablado en la última semana de reconciliación, porque hablamos del mediador, de su obra. Qué bueno es saber que estamos reconciliados. El enemigo odia esa palabra, que estamos reconciliados con Dios, que hemos pasado de muerte a vida. En nuestra oración, en nuestra lucha con la tentación y contra el maligno, Padre, gracias porque tú me has reconciliado contigo, Señor. Yo soy reconciliado, ya no soy enemigo, ya no estoy a merced del enemigo, porque ahora yo soy tu hijo y estamos reconciliados. Ayúdame, Señor, a caminar en esa verdad de la reconciliación. Ayúdame, Señor. Venimos a meditar, a reflexionar, a repetir, a hablarle a nuestra alma las palabras de la victoria de Dios por nosotros. Dice, y nos ha reconciliado ¿cómo? En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe.
y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Engañarte. ¿Cómo es que el enemigo nos gana en el diario vivir batallas? Engañándonos. A los hijos de Dios los trata de... El mundo está bajo su dominio. Están ciegos. Los hijos de Dios no estamos bajo su dominio, pero el enemigo nos engaña. Nos engaña. ¿En qué sentido nos engaña? ¿Verdad? La tentación ciertamente es que vayamos detrás de deseos pecaminosos, que satisfagamos los deseos de la carne. Eso es lo que quiere Satanás. Pero para Satanás llevarnos allí, nos vende una mentira. Nos engaña. ¿Verdad? ¿Y cuál es esa mentira y ese engaño? Esa mentira y ese engaño tiene que ver, hermanos, con nuestra posición, identidad y llamados como hijos de Dios. Para Satanás llevarnos allí nos engaña y causa en nosotros el ser olvidadizo. Un hijo caído en una batalla es un hijo que ha olvidado verdades. Es un hijo que padece de mala memoria. Es un hijo al que se le ha oscurecido el entendimiento. Y el enemigo ha podido poner una vez más un velo. Ha interpuesto algo entre nosotros y nuestro Dios. Ciertamente Dios quiere recordarnos que estamos reconciliados, que esto ha pasado por la obra de Jesús, no por mi obra, y que delante de Dios yo soy santo y sin mancha e irreprensible, y así me sostiene Él delante de su presencia a través de la fe. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? No, tú no estás reconciliado. Dios a ti no te ama. ¿Cómo te va a amar si mira lo que ha pasado en tu vida? ¿Cómo te va a amar si mira ahora lo que estás experimentando? Dios no puede. ¿Tú crees que Dios te va a aceptar así? Para aceptarte tienes que ser santo y irreprensible. Y tú no llegas allí, no te das cuenta de tu pecado, de tus deseos pecaminosos y de tu maldad. Tú no eres un hijo de Dios. Es una batalla por nuestra identidad. ¿A quién le pertenecemos? El enemigo quiere decir, me perteneces a mí, le perteneces al mundo. Y quién tú eres es ese hombre de pecado que sientes en tu carne. ¿No me sientes? ¿No me sientes? Aquí estoy. ¿Cuánto lo sentimos? Sí, lo sentimos. Vemos que está ahí. ¿Y cómo ganamos la batalla? Seguimos entonces leyendo en el próximo pasaje, o cómo entramos en el poder y en el conocimiento de que la batalla ha sido ganada por nosotros. Colosenses capítulo 2, comenzando en el 11, dice: en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo entonces continúa hablando, y cada vez que Pablo quiere mover en el poder de la fuerza de Dios a su pueblo, ¿de qué le habla? De muerte, de sepultura y de resurrección. ¿De quién? De Cristo Jesús y la nuestra en Él. Nuestra unión con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de Jesús. Hermanos, el cristianismo se trata de muerte y resurrección. A veces hemos pensado que se trata de cambios, de reformas morales, de esfuerzos,
de cosas que nosotros hacemos y logramos de diferentes medios, etc. Ciertamente establecemos y afirmamos que la vida de un convertido a Cristo, de un regenerado, experimentará cambios morales y reformas morales y espirituales. Lo que queremos afirmar es que esos cambios, esas reformas, etcétera, son el resultado de vivir en muerte y en resurrección. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Ahora sí me la pusiste en China. Yo sé porque el evangelio no es de aquí, es de los cielos. Reforma moral, cambio, eso lo conocemos. Eso lo sabemos, eso es algo que tratamos. Los hombres se reforman, los hombres cambian. Hay muchas personas que se reforman y cambian en el nombre de Jesús, pero no es a través de muerte y resurrección. No. Caminar en el conocimiento de esta victoria. ¿Dónde está mi victoria? En la muerte y en la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión y entronamiento de uno a mi favor. Ahí está la victoria. Allí tenemos que tener referencia a la victoria. Yo puedo estar orando a voces vivas, que Dios me ayude a vencer aquí, ayúdame a vencer, 100 gritos, etcétera, sangre en las rodillas, en vano. Así hacen los paganos. La victoria la quieren, ¿dónde? En ellos, en sus cuerpos. ¿Qué hacían los profetas de Baal? Allí se extenuaron, se maltrataron, se atormentaron, se sacrificaron, se laceraron. Y Elías puso el sacrificio en el altar. Y el sacrificio en el altar no es nuestro sacrificio. Ese sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuya muerte es mi muerte, cuya sepultura es mi sepultura y cuya resurrección es mi resurrección. El enemigo va a querer venir y decirnos: ¿Tú crees que tú has resucitado? No creas esas ¿cómo se dice? No creas esos cuentos de hadas, que tú has resucitado. Yo no creo que tú has resucitado. ¿Qué es eso? ¿Quién te está vendiendo esos cuentos? No escuches al pastor allí con esos cuentos de hadas. Mira, no me sientes, no ves las circunstancias. Sí, yo te siento, es verdad. Yo te siento, pero no te creo. Yo te siento. Tu acción, hombre antiguo, en mis miembros. Ciertamente el mal, ¿dónde está? En nuestros miembros y en nuestra carne. El hombre antiguo está allí presente en los miembros de la carne. Pero esa ya no es quien somos. ¿Qué va a hacer el enemigo? El enemigo va a querer engañarnos a través de la presencia real en nuestros miembros y en nuestra carne. ¿De qué? Del hombre antiguo. ¿Y qué es lo que necesita ese hombre antiguo? Muerte. Muerte. Por eso decimos que el cristianismo es muerte, sepultura y resurrección. Muerte. ¿Y cómo es que ese hombre antiguo puede morir? Ya Cristo lo crucificó. No lo crucifico yo. Cristo lo crucificó. Y ahí es donde está el asunto y el meollo de la cosa, hermanos. Nosotros somos llamados a permanecer en la fe, en la esperanza de cosas que Dios ha hecho por nosotros ya. ¿En quién? En Cristo Jesús.
Sí, yo te siento, yo oigo y veo tus instrucciones y lo que me sugieres y en la manera que me quieres llevar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es la forma en que vivíamos antes. Cuando caminábamos y cuando vivíamos en la carne, porque aunque ahora la carne sigue en nuestros miembros, ya no estamos en ella. En otras palabras, ya nosotros no somos esa carne en términos de nuestra identidad y de nuestra nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ciertamente esa carne todavía ¿qué? Está en nuestros miembros, está en nosotros y está operando. Cuando no éramos nueva criatura, pensemos por un momento cómo operábamos. La carne tenía una manera de resolver las cosas y eran efectivas muchas veces. ¿Verdad que sí? Como tiene recursos el viejo Adán, vicios y mañas y traquiñuelas, ¿verdad? Y recursos. El nuevo Adán y la voz del antiguo Adán que Satanás va a promover, va a decir, hey, estoy aquí con recursos para ti. Tengo recursos. ¿Se te olvidó en la forma que tratábamos con esta situación antes? ¿Se te olvidó en la forma en que vivíamos a través de estos retos antes? ¿Se te olvidó que hay una manera de vivir? Es la que tú conoces conmigo. ¿Qué quiere hacer el antiguo hombre? Vivir, establecerse, reinar, dominar. Y lo hace y tiene esta influencia en nuestras vidas porque lo sentimos, lo experimentamos en nuestra mente, en nuestros miembros, en nuestro corazón, en nuestros deseos. No podemos negar esa realidad. Es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 7. Cuando habla de esta lucha, cuando habla de esto que él ve en sus miembros. Es un asunto por a quién vamos a creer. ¿A quién vamos a creer? El antiguo hombre. Por eso es que Pablo dice que esos deseos son deseos engañosos. Fíjense la palabra que Dios usa. Deseos engañosos. Pero ¿cómo que un deseo puede ser engañoso? ¿Qué quiere decir eso? Que no es conforme a la verdad de lo que Dios ha establecido en mi vida ahora. De la realidad de mi identidad nueva en Cristo Jesús. ¿O qué quiere Satanás? Que me olvide de eso. Que no vea esa realidad. Que no crea la nueva realidad de la identidad. La victoria y las promesas de Dios para mi vida en Cristo Jesús. Y que crea en los sentimientos y deseos y operaciones de un hombre que está allí presente, pero está muerto. Muerto delante de Dios. Pero es un muerto que es como un zombie. No sé cuántos han visto The Walking Dead. O sea, los Walking Dead se mueven mucho y los zombies actúan y operan. ¿Y qué trabajos causan? Pastor, confesó que usted ve los Walking Dead. Sí. Pero están muertos. ¿Verdad? Porque ya no es quien somos. Ya no es nuestra identidad. Pero el enemigo nos engaña. Y yo siempre aquí hago la historia del patico feo, ¿verdad? ¿Recuerdan? La historia del patico feo. Él pensaba que era un patico, pero no era un pato. ¿Qué era él? Un cisne. Pero había creído porque estaba rodeado y allí estaba en las mismas mociones y operaciones que los patos, pero él no era un pato. Él era un cisne. Y cuando él pudo ver a un cisne, se identificó con el cisne, ¿verdad? Empezó a comportarse como un cisne. Esta lucha, hermanos, va a durar por toda nuestra vida. Estos deseos engañosos y estas tentaciones y sugerencias y propuestas de Satanás a nuestra vida es la lucha perenne en la que nos encontramos como hijos de Dios.
Y Dios nos va a ayudar a vivir en contra de ellas en victoria, por la victoria que Cristo ya ha vencido a nuestro favor, ni nuestra identidad y posición en Él. Cuando este hombre antiguo me hable, y aquí cito una vez más a Lutero en esta forma en que él hablaba, tan paradójica, pero tan profunda. Cuando este hombre antiguo le hablaba y él lo identificaba con Satanás, él decía: tú me amenazas a mí con el pecado, pero yo tengo un pecado que te vence a ti. ¿Cuál es ese pecado que me vence a mí? El pecado, el Hijo del Hombre que se hizo pecado por mí. Tú me amenazas a mí con muerte, pero yo tengo una muerte que te vence a ti. ¿Qué muerte es esa? La muerte de Cristo a mi favor. Tú me amenazas a mí con condenación, pero yo tengo una condenación que te condena a ti. ¿Qué condenación es esa? El Hijo de Dios, Cristo, que se hizo condenación por mí. Y de esta manera Lutero practicaba algo: la mortificación del pecado. La palabra mortificación quiere decir matar. Yo sé que en español mortificar es como que, oye, no me mortifiques más, chico, que te estoy hablando, oye, no me mortifiques más, viejo. Te voy a mortificar, te voy a ir. En el original, la palabra mortificar quiere decir matar. A la carne no la podemos mortificar. Te voy a dar 3 latigazos, te voy a dejar de comer, voy a ponerte cosas para mortificarte, para ver si te mato, para ver si te logro vencer. No, a la carne hay que matarla. Pero no eres tú el ejecutor. Cristo la mató. Por eso es que vivimos por fe y no por obras, porque nosotros no podíamos matarla. Ella nos dominaba a nosotros cuando estábamos bajo su reinado, bajo su esclavitud, bajo la esclavitud de Satanás, que dice la palabra de Dios en Hebreos 2, como vamos a terminar este domingo ese capítulo, que estábamos sujetos a servidumbre por el temor de la muerte. Se fijan, hermano, por un momento, el hombre adámico, el hombre natural separado de Dios, le teme a la muerte. ¿Qué tipo de muerte le teme? No es simplemente a la muerte, ciertamente le teme a la muerte física, ciertamente. Pero el temor del hombre adámico, natural, de la carne, separado de Dios, es el temor, el terror a un Dios que lo juzga. El hombre natural, el hombre adámico, el hombre separado de Dios, no encuentra dónde esconderse de la ira de Dios. La ira y el juicio del Dios Santo lo persigue a donde quiera que Él se meta. Los hombres dicen que ellos son ateos. Y de cierta manera hay un sentido en que lo son. Pero hay un testimonio que Dios ha puesto en el corazón, en la psique, en la mente del hombre, donde el conocimiento de ese Dios le da testimonio de que Dios es y de que Dios está en contra de ellos por su maldad y pecado, de que los juzga. Juan el Bautista dijo: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En Apocalipsis tenemos aquellos que se esconden debajo de las rocas de la ira del juicio de Dios. El hombre natural es un hombre que está corriendo en contra de Dios, tratando de escaparse de Él, porque el juicio de Dios en su conciencia lo persigue y le dice: eres culpable, no estás bien, estás cubierto de vergüenza y de maldad, y mi juicio y mi ira es contra ti. El hombre natural adámico tiene esa conciencia, ese sentido en su alma. ¿Y qué es lo que hace con eso? Lo lucha con todas sus fuerzas. El hombre adámico, oye, es un poco fuerte él, Tiene cierta fuerza.
Wow. Lo lucha. ¿Tú crees? Tú dices que yo soy culpable. Ah, no, pues yo te voy a mostrar que yo no soy culpable. Yo voy a imponer mi juicio sobre el tuyo. Yo voy a mostrarte que yo estoy bien. Todo lo que tú dices que es pecado, yo lo puedo racionalizar, yo lo puedo distorsionar y yo puedo establecer que está bien en contra de tu juicio. Yo no soy culpable, yo estoy bien, yo me autojustifico. Pero eso no se somete a la ley de Dios. La ley de Dios es para que el hombre diga, ya no más me autojustifico, ahora me autoenjuicio, me autocondeno basado en tu juicio. Digo lo mismo que tú dices para que tú seas tenido justo en tu juicio. El hombre natural no va a permitir, no quiere, resiste la idea de que Dios sea tenido justo en su juicio, porque el justo juicio de Dios lo condena a él. Lo condena a él. Se autojustifica, se autocubre. Porque hay un sentido de culpabilidad. El sentido de culpabilidad trae un sentido de vergüenza. ¿No es verdad? Si el hombre trata de autocubrirse. Y a veces el autocubrirse trae la acción completamente opuesta. Es el autodesnudarse sin vergüenza. Estamos desnudos y estamos ¿qué? No tenemos vergüenza. La lucha del hombre contra el juicio de Dios que le dice desvergonzado. No, pues yo no tengo vergüenza. Yo me cubro con estas acciones. Yo soy esto, yo soy aquello. Cubriéndose de otras identidades que cubren su vergüenza. Como hizo Adán, que se cubrió su vergüenza con aquellas higueras. Finalmente, resisten su muerte. Tú dices que yo estoy muerto, pero yo te voy a mostrar que yo vivo. ¿Se fijan, hermanos, todas las vanas actividades del hombre por buscar vida? El hombre está loco por la vida y también vive la vida loca. El hombre está loco por la vida y vive la vida loca. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre está desesperado por vivir. ¿Por qué? Porque tiene sentencia de muerte sobre él y su alma lo sabe, pero no lo reconoce a un nivel de conciencia existencial. El hombre lucha contra la muerte y quiere hallar un sentido de permanencia, de inmortalidad y de vida en sus propias acciones y desempeños y obra. Y la muerte lo persigue irrevocablemente. Esa es la lucha del hombre natural. Entendiendo eso, hermano, esa es la voz que sale de un... Ahora yo les digo, hermano, nosotros no experimentamos eso nosotros. No experimentamos esas voces. Sentimos estas inclinaciones. Si somos sinceros por la luz del Espíritu, podemos darnos cuenta que tenemos estas inclinaciones y estas operaciones adentro de nosotros. ¿Y qué necesita ese hombre allí que está coleando adentro de nosotros? Una palabra: muerte. Muerte. Tumba. Mortificación. Esa muerte, esa tumba y esa mortificación viene cuando nosotros en Cristo Jesús decimos: me considero muerto al pecado. Consideraos muerto al pecado. Tú, viejo compañero, ya estás muerto y no te voy a escuchar. Te confieso muerto. Me arrepiento de tu vida. Me arrepiento de tu comercio conmigo porque te considero ya muerto. Ese es el único lenguaje
que entiende este hombre adámico. Y el único lenguaje que silencia su avance, el considerarnos muertos, pero no para ahí. Porque si nosotros solamente consideramos eso, pero en realidad no tenemos vida, ¿estamos qué? Perdidos. Pero al considerarnos muertos por el Espíritu de Dios, podemos ver en fe la esperanza y la vida que tenemos en Cristo Jesús. Y podemos decir, porque ya yo estoy resucitado con mi Señor y Salvador, y a Él me debo, ya no me debo a ti. Cállate. Go back into your stinking grave. Regresa a tu mal, ¿cómo se diría stinking? A tu maloliente tumba. Go back to where you came from. Regresa de donde saliste, de tu tumba, de la muerte, de la condenación. Yo te condeno por la muerte del Hijo. Yo te mato por la muerte del Hijo. Yo te considero y te declaro pecado por el pecado que fue hecho a mi favor, y ya no tengo nada que ver contigo, porque su vida, su perfección, su justicia, su irreprensibilidad, su ser un cordero sin mancha, sentado a la diestra de Dios, es mi vida. Muerte y resurrección es la forma en que la victoria realizada a nuestro favor es cada día apropiada por la fe y el arrepentimiento en el Hijo de Dios, lo cual produce frutos y obras y la fuerza y el poder de su palabra. Esa historia, esa realidad en Cristo es la palabra de su poder. Y al recibirla por la fe y descansar en ella, el poder de esa palabra actúa poderosamente, como decía Pablo, en nuestras vidas. A gracia de Dios, el poder de Dios ha actuado poderosamente en mí. ¿Por qué actuaba así en Pablo? Porque él decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy crucificado. Era un movimiento, una operación de Pablo en fe. Pero ahí van las personas a querer crucificarse ellas mismas. Mentira, eso es un recurso de la carne. Crucifícate. Tú puedes. Dale. Quítate esto, haz aquello. Crucifícate tú. No puedes. Está dentro de ti. Te puedes sacar un ojo. Te puedes cortar una mano. Pero ¿hasta dónde vas a llegar crucificándote? Mateo capítulo 5. Mejor es entrar en la vida eterna ciego. Mejor es entrar en la vida eterna manco. ¿Y pararíamos allí? ¿No tuviéramos que entrar lisiado también? ¿Podemos hablar aquí? ¿No tuviéramos que entrar eunucos también? ¿No tuviéramos que entrar habiendo matado nuestro propio corazón? La única forma de entrar es muerto. Y tú no te puedes matar a ti mismo. Cristo murió por ti. Ahora reconoce, vive, confía, descansa, apropia esa realidad a tu favor. Esa es la vida de fe. Ciertamente el problema es que no la estamos apropiando, no estamos viviendo en ella, no estamos viviendo a través de los medios de gracia en la constante y regular comunicación a nuestras vidas, nuestra mente y nuestra conciencia de esa gracia para poder luchar, enterrar, despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. ¿Ves esta operación en tu vida, hermano? Hace unos cuantos años estuve en unas circunstancias de la cual el Señor me levantó, donde las palabras de Dios para mí en ese momento, en presencia de aquella tentación, fue: esto es una
mentira. Esas fueron las palabras en el pensamiento de mi mente y mi corazón. Esto es una mentira. La has creído. Y ciertamente el Señor, por su gracia, me levantó y me restauró de correr con aquella mentira. Y de eso se trata. ¿A quién vamos a creer? Cuando estemos delante de ese televisor, de aquella, el Señor nos va a decir, estás a punto de correr con una mentira, con un falso Dios. No te va a dar lo que promete. Ya todo lo tienes en Cristo Jesús. Búscalo a Él. Cuando estés en la próxima discusión y acalorado y la ira está allí a punto de controlarte, recuerda, esto es una mentira y no va a traer nada en mi vida de bendición, porque ya yo tengo todas las cosas en Cristo Jesús. En otras palabras, empezamos a todos los recursos del viejo hombre que se hacen tan, ¿verdad? En ese momento pareciera que a través de esa respuesta resolvemos el asunto. Ya sea el hueco de mi corazón, la necesidad de mi vida, la tristeza de mi alma, la ofensa que me han dado, etc. Allí está la carne para sugerir, pero come on, si tengo aquí el recurso en bandeja de plata. Anda, actúa. Ciertamente muchas veces actuamos, ¿verdad que sí? Y dice la palabra de Dios que Dios lo permite con un propósito. En nuestra confesión de fe, el pastor me recordaba que dice que muchas veces el Señor nos deja que seamos arrastrados por nuestra oscuridad. ¿Quién es esa oscuridad? El hombre antiguo. Las operaciones y las mociones de ese hombre antiguo por diferentes razones. ¿Y cuáles son las razones? Hermanos, son razones amantes del Padre. Razones amantes del Padre, porque se nos ha olvidado lo destructivo del pecado. Se nos ha olvidado el veneno y la mordida de Satanás, se nos ha olvidado. Y muchas veces el Señor nos deja que la volvamos a experimentar. Que vamos a experimentar aquello que Adán y Eva experimentó cuando vieron algo que les sugirió algo, pero era una mentira. Y cuando comieron, experimentaron ciertamente el juicio y la realidad de Dios, que era muerte. Y entonces podemos confesar, humillarnos, reconocerlo y estar más en guardia acerca de estos ataques en un futuro. Eso es lo que debiera ser, ¿verdad? Nuestros ataques, nuestras batallas, ciertamente ya la victoria ha sido ganada. Por ti. Quizás haya batallas en las que tengas que retroceder, en las que caigas heridos. Ciertamente, no te dejes engañar por el enemigo. La victoria ha sido ganada. Levántate, aprende, reflexiona, mira a Cristo. Porque Él tiene un propósito santo y bueno con esa circunstancia. Vivimos entonces, hermanos, en el conocimiento de esta victoria. ¿Podemos avanzar 10 minutos más o nos paramos ahí ya? Avanzamos 10 minutos más. El próximo punto es orar en la dependencia de esta victoria. Oramos en el discernimiento de la prueba, de la tentación. Oramos en el conocimiento de la victoria. Y oramos ahora en la dependencia de esa victoria. Veamos algunos pasajes ahí en Filipenses, capítulo 2. Versículos 12 y 13 dice lo siguiente. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, el ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor no es el nosotros producir esa salvación o que dependa de nosotros, sino es el que
el mantenernos en la comunión, en la realidad, en la verdad de ella, en Cristo Jesús. Es ocuparnos. Es como que, oye, el trabajo es tuyo. Dale, trabaja, ocúpate. Ese vive en él, entra en tu ocupación. No es trabaja para que Dios te dé el trabajo o la bendición. No, ya Dios te ha dado la ocupación, te ha dado la bendición, te ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ocúpate, vive, entra en esa realidad, camina en ella. Porque si no caminas en ella y no te ocupas, vas a ser arrastrado por la mentira. Vas a ser engañado, vas a ser llevado en otra dirección que es mentira. Son deseos engañosos. La dependencia entonces está, ¿verdad?, en el saber que tenemos esta realidad, podemos ocuparnos en ella. Y ahora en esta frase de la cual dependemos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso oramos. No declaramos, sino oramos. El recordarnos las promesas de Dios no es el declarar con la ley de la atracción pagana. La ley de la atracción pagana es declarar porque lo que tú declares atrae bien para ti. No, tú no eres Dios. Tú no creas con tus palabras. Tú vives de las palabras de Dios, alimentándote de ella, entrando en el poder de ellas y viviendo en la dependencia de ella. Y dice esta palabra que todo lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros, Él produce en nosotros el querer y el hacer. Si yo sé eso, esto me va a humillar porque no lo puedo hacer yo, pero Él sí lo puede hacer. Mi papá, mi amante Señor y Salvador, a quien le pertenezco, quien ha ganado la victoria por mí, con quien tengo relación y acceso, pues ahora vengo a pedirle. Dependo de Él. Señor, obra en mí, ayúdame. Señor, caí, no me dejes caer otra vez. Por favor, Padre, ayúdame, socórreme. No me abandones a mi propia oscuridad, a mi antiguo hombre. Ayúdame a vivir en la realidad de tus promesas y tu palabra, mi vida. Obra en mí el querer y el hacer conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. El Señor produce el querer y el hacer. Por eso es que decimos, no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Porque aunque Dios no es el que nos tienta, Dios tiene el poder para no dejarnos caer en tentación. ¿Usted cree eso, hermano? Pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Porque este texto no me es... Vaya, esto está muy fuerte, muy profundo. Hermanos, veamos un ejemplo ahí en Génesis capítulo 20. En Génesis capítulo 20 escuchamos la historia de Abraham y Abimelech. La historia donde Abraham hizo pasar a su mujer por su hermana porque tenía miedo de un rey. Aparentemente Sara era muy hermosa, muy bonita, muy bella. Y todo hombre que la veía, sobre todo reyes, querían quitársela a Abraham. Oye, eso es un problema, ¿verdad? Y Abraham era tan valiente, tan valiente, tan valiente y tan, ¿verdad? Y su esposa y no otra cosa, no, su esposa lo amaba tanto, que sabía que Abraham podían, ¿qué? Cortarle la cabeza, si un rey de esto quería hacerlo. Y ciertamente Abraham entonces, y ella es mi hermana, lo hizo 2 veces, ¿verdad? Ella es mi hermana. Y ahora mira lo que pasó aquí, hermanos. Dice este rey, versículo 2 de Génesis 20, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres. Le metió el terror de Dios en el cuerpo. Muerto eres.
a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Versículo 6. Y le dijo Dios en sus sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. ¿Por qué este rey no se llegó a esta mujer finalmente? Porque Dios lo detuvo de cometer este pecado. ¿Tiene Dios el poder para aguantarnos y no dejarnos caer en la tentación? Sí. Y Él lo hace. Y Él lo hace. Y nosotros tenemos que vivir dependiendo de esa mano que nos sostiene, humillándonos delante de Él, reconociendo nuestra necesidad de Él y pidiendo que Él obre así en nuestras vidas. Él produce en nosotros el querer, como así también el hacer. Y Hebreos 13, vayamos a Hebreos 13. En Hebreos capítulo 13 escuchamos lo siguiente. Hebreos 13, versículos 20 y 21 dice así. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Se fijan? Esta revelación de Dios en Cristo Jesús. Porque Hebreos, cuando nosotros terminemos aquí en Hebreos, estamos predicando Hebreos los domingos, lo que el escritor, el predicador de Hebreos está haciendo, está poniendo delante de la iglesia como una placa la persona y la obra de Jesús y la sangre de este pacto eterno. Dios obra en nosotros el querer y el hacer a través de la revelación constante de la persona y de la obra del Hijo en su sangre a nuestro favor. Dice entonces, ese es el medio. Dice, a través de la sangre del pacto eterno, versículo 21, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. ¿Se fijan? Os haga aptos a través de la sangre del pacto eterno, esta revelación constante a nuestra conciencia, a nuestra mente, a nuestro corazón. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Ciertamente nosotros la hacemos, pero nosotros la hacemos porque Dios ha impactado nuestra mente y la ha renovado en Cristo Jesús, lo cual significa entonces que, veamos la última frase, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¡Wow! Qué tremendo aparente trabalengua, pero cuando lo desglosamos podemos beber profundas verdades en Él, ¿verdad? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Cuando nosotros obramos es porque Él ha obrado y está obrando en nosotros a través de la revelación de Cristo Jesús, que nos ama, y nuestra respuesta de amor a Él es por la obra del Dios que obra en nuestras vidas, por la revelación del amor de Dios a nuestro favor. Por eso es que finalmente un día, cuando lleguemos al cielo, todas nuestras coronas las vamos a ¿qué? Depositar a los pies de Él. Porque si nos quedaba alguna duda ahí en el cielo, vamos a entender de una manera muy clara y nítida que todo lo que somos, hacemos en nuestra vida es el resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús y el reflejo de esa imagen en nosotros por el Hijo, de Él y a través de Él, por nosotros hacia otros. Estaba leyendo a Thomas Boston,
uno de los puritanos bien cristocéntrico. Él decía algo muy importante. Y él decía, nuestra obra de amor, hablando de la seguridad del creyente, decía, aquella segunda evidencia en nuestras vidas de la gracia de Dios obrando es un reflejo. Es un acto de reflejo. ¿Cuánto usted ha ido al médico y el médico les da aquí? En las rodillas hace pum, pum, pum. ¿Es un qué? Es un reflejo. Es un reflejo. Algunos de estos puritanos decían que hay una evidencia que es directa, no es directa de seguridad, que está intrínseca en la promesa de Dios en Cristo Jesús. Cuando yo miro a la promesa por la fe, me asegura. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo miro al amor de Dios, Cristo Jesús y el Evangelio le dice al pecador, después que ha estado, ¿verdad?, convencido de pecado y bajo la ira de Dios se ha visto condenado, el Evangelio inmediatamente le está diciendo, pero no tienes que correr más, porque la ira de Dios en Cristo, Cristo la bebió a tu favor. Ven, corre a Él. Allí en la promesa, directo, al ver la promesa, hay una seguridad intrínseca en ella. Por eso es que Calvino decía, a diferencia de la confesión de Westminster, todo un poquito más aquí quizás para los estudiantes, ¿verdad? Decía lo siguiente, la seguridad es de la esencia de la fe. Pastor, pero ¿cómo puede ser eso si yo veo, experimento dudas, etcétera? Ciertamente, dudamos. Somos asediados por duda, por temores, etcétera. Pero cada vez que nos movemos en fe, nos movemos en seguridad. En otras palabras, la promesa de Dios en Cristo Jesús dice, si tocas, recibes bendición. Cuando yo toco, es porque ¿qué? Me aseguré de ¿qué? De la promesa. El que nunca toca, nunca es porque nunca ha tenido ¿qué? Seguridad de ella. Esos son los incrédulos. Los incrédulos nunca tocan, nunca llegan, nunca creen. El Hijo de Dios, aunque la fe sea muy pequeña, en esa pequeñez de la fe hay una persuasión de seguridad. Por eso es que cree. El creer es una seguridad y una persuasión de la promesa. Ciertamente esa persuasión y esa seguridad puede ser muy pequeñita. Oh, hombres de poca fe, pero creían. Había una persuasión, había una seguridad. A otros, oh, cuán grande fe. Pero ciertamente en el tocar, en el creer, había una persuasión y una seguridad que es asaltada por dudas y por temores y por momentos de desconfianza, etcétera. Pero cada vez que tocamos, lo hacemos porque la fe actúa en persuasión. Si no, nunca actúa. ¿Se dan cuenta? Si no, nunca actúa. Si no, nunca toca. Está persuadida. ¿Qué quiere decir eso, hermanos, en este asunto de lo que acabamos de leer? Que a través de la fe, cuando miramos a Cristo y su promesa, viene una seguridad y confianza y persuasión a la vida del Hijo de Dios. Y el resultado de esa seguridad y esa confianza es un acto inmediato de reflejo de amor a Dios. Si Dios te toca con su amor, te mueves en amor a Él. No falla, pero es un acto de reflejo al impacto del amor de Dios en nuestra vida. Por eso es que no podemos hacer de lo que es el reflejo la primera línea de evidencia de seguridad. Porque entonces si no tocamos, estamos actuando, pero es que el médico no nos está dando. ¿Estamos nosotros qué? Fingiendo. Pero el médico no está dando. En otra forma, el amor de Dios no está impactando. Estamos obrando en nuestra carne. Eso es que una y otra vez volvemos
a esta sangre del nuevo pacto en Cristo Jesús, la seguridad de su amor y la confianza y persuasión de que le pertenecemos a través de la confianza en la promesa. Y de ahí el Señor obra en nosotros como un reflejo, como una consecuencia y con frutos. La obediencia, el caminar con Él, el ser conformados a su imagen, que es resultado de esa victoria, la cual en la oración ha sido una vez más a través de este medio de gracia sellada, afirmada, confirmada y fortalecida. Amén y amén. Terminamos, si Dios quiere, la semana que viene.